8:41 de la mañana, bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas NUAM Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez entramos en materia con noticias del mercado colombiano, pues en este caso el mercado electrónico colombiano, conocido como MEC, dio a conocer los resultados oficiales de la adjudicación mediante subasta holandesa del cuarto lote correspondiente a la 12ª emisión de bonos ordinarios del Banco de Vivienda, una jornada financiera que se llevó a cabo este martes entre las 9 de la mañana y las 12:30 del mediodía. En ese sentido, durante la sesión, la entidad financiera captó un alto interés del mercado, recibiendo una demanda total por valor de 383.325 millones de pesos, de los cuales finalmente se adjudicó un monto consolidado de 354.825 millones de pesos a través de 3 series distintas con plazos e indicadores específicos. En primer lugar, para la serie B, con un vencimiento pactado a 18 meses indexado al indicador bancario de referencia más margen expresado en nominal mes vencido, el banco capturó y adjudicó la totalidad de los recursos solicitados por el mercado, equivalentes a 68.400 millones de pesos, fijando un margen de corte del 1,29%. Por su parte, los títulos indexados a tasa fija efectiva anual agruparon el mayor volumen de transacciones de la subasta. En la serie F, con un plazo de vencimiento a 30 meses, se colocaron con éxito 172.975 millones de pesos, el 100% de lo demandado, a una tasa de corte del 13,70% efectivo anual. Finalmente, para la opción de la misma serie a un plazo extendido de 32 meses, el mercado demandó un total de 142.950 millones de pesos, de los cuales la entidad asignó, en este caso, 114.450 millones, estableciendo una tasa de corte del 13,59% efectivo anual. En otras noticias, les cuento que la agencia calificadora de Standard & Poor's Global Ratings mantuvo la calificación crediticia global de la compañía, en este caso hablamos de Ecopetrol, en BB-. Esto básicamente estable, al igual que la calificación de Ecopetrol sobre el perfil crediticio individual. Star Alone en W+. En ese sentido, les cuento que en su informe técnico, Standard & Poor's argumentó que la perspectiva estable de la petrolera estatal permanece directamente vinculada a la calificación soberana de la República de Colombia, un factor que subraya la importancia estratégica de la empresa para el aparato económico del país y su estrecha relación con el Ejecutivo. En lo relacionado con la evaluación, en este caso de manera individual, la calificadora ponderó de manera positiva las acciones tomadas por la administración para blindar su caja, nuevas fuentes de financiación, en este caso el aseguramiento de una nueva línea de crédito comprometida por un monto aproximado de 190 millones de dólares. Además, destacó la gestión de pasivos, en este caso a través del refinanciamiento oportuno de sus compromisos y vencimientos de deuda a corto plazo. Además, destacó el flujo de caja, el beneficio derivado de mayores flujos de caja operativos y un entorno de precios internacionales favorable. Finalmente, las proyecciones de Standard & Poor's Global Ratings señalan que Ecopetrol conservará indicadores de apalancamiento financiero sanos durante los próximos años. La firma anticipa una relación estable de deuda neta ajustada frente a la EBITDA cercana a 2 veces, soportada por la estabilidad de los precios del crudo y la ausencia de presiones para adquirir nuevos endeudamientos significativos en el corto plazo. Básicamente, con esta información les digo que ya comenzaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de NUAM Exchange. Entonces, en este caso, por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que media a través de su principal índice, hablo del MSCI Colcal, de momento tiene una leve variación positiva, muy cerca a la línea plana. En este caso avanza 0,02% hasta los 2.371 puntos, básicamente recuperando algo de esas pérdidas que ha venido mostrando por lo menos en las sesiones de esta semana, refiriéndonos al martes y pues ya el inicio de este miércoles, recordando que el lunes fue festivo en territorio colombiano. Por su parte, pues revisaremos cuáles son las acciones que básicamente de momento justifican ese comportamiento al alza, y tenemos que la de Grupo Bolívar, en su acción ordinaria, es la que más avanza con un 2,07%, se ubica parcialmente en 78.980 pesos. Le sigue la acción preferente del Grupo Cibes, que gana 1,97% hasta los 69.500 pesos, y Corfi Colombiana, de su acción ordinaria, gana 0,93%
hasta los 17.300 pesos por acción. Hay las tres acciones que más suben a esta altura de la jornada, pero también vemos comportamientos positivos en la acción ordinaria de Cementos Argos y también, por ejemplo, en Ecopetrol, para un total de 5 que son las que avanzan a esta altura. También ahí ya se suma Mineros, que gana un 0,84%, 6 acciones entonces las que registran comportamiento positivo. Pasamos a observar cuáles son las de comportamiento negativo y tenemos que la que más pierde a esta altura es la acción preferencial del Grupo Aval, que se devuelve en este caso 2,85% hasta los 921 pesos por acción. Ahí le sigue ISA, Interconexión Eléctrica, que pierde 2,69% y de esta manera se ubica en 32.500 pesos, y la acción preferencial del Grupo Sura, que cae 1,12% hasta los 44.000 pesos. Hay las tres acciones que más caen en este momento, pero también hay comportamientos negativos en Grupo Energía Bogotá, la acción ordinaria del Grupo Cibes, Back Holding International y la preferencial de Corfi Colombiana, para un total de 7 que ya logran hacer contrapesos. Hace un instante veíamos que el MSCI Colcap tenía un comportamiento levemente positivo, pasó a terreno negativo y nuevamente ahora la variación es al alza en lo que respecta principalmente a estas operaciones del mercado bursátil colombiano, que de momento se puede decir que tiene un comportamiento mixto. Y pasamos entonces a observar el segundo mercado en cuestión de esta integración NUAM. Hablamos de la Bolsa de Valores de Chile, en este caso principalmente del IPSA, que es el que siempre observamos, el índice de precio selectivo de acciones, que de momento no registra variación, digamos que se mantiene en ese nivel estable, y eso sí, tiene una cotización actual de 10.903 puntos a esta altura de la jornada, por lo menos. Ahí ya vemos que se actualizó precisamente, leve movimiento al alza, pero digamos el cambio no es, digamos, muy diciente, ya que avanza 0,01% hasta los 10.404 10.904 puntos, en este caso del IPSA chileno, que de momento, pues digamos, opera muy cerca de la línea plana, como bien lo estamos diciendo, y pues observe cuáles son entonces las acciones que justifican este movimiento también volátil. Vemos variaciones entre positivas y negativas a esta altura de la jornada. Vamos a entonces observar cuáles son las que están subiendo de momento, y tenemos que Cencosud es la que más avanza con un 1,14%, le sigue Colbún, que gana 1,09%, y Banco Santander con el 0,93%, las tres acciones que más ganan a esta altura en territorio chileno. Pero también hay comportamientos positivos en la TAM, que gana 0,41%, y Banco de Chile con un 0,22%, así como Itaú Chile, que gana levemente el 0,06%. Revisamos entonces cuáles son las acciones de comportamiento negativo, por lo menos las que registran hasta el momento, y tenemos que ILC pierde de momento 0,18%, por eso ahí tenemos ese comportamiento, si se quiere, mixto del IPSA, entre variaciones levemente positivas y negativas, como bien lo estábamos observando hasta hace algunos instantes. ¿A qué está respondiendo principalmente ese comportamiento? Pues les cuento que el Consejo del Banco Central de Chile recibió, o en este caso decidió por unanimidad, mantener la tasa de interés de política monetaria en el 4,5%, en una decisión ampliamente anticipada por el mercado. Sin embargo, el comunicado incorporó un cambio relevante en el balance de riesgos al reconocer la caída de los precios internacionales del petróleo en un contexto marcado por el acuerdo interno entre Estados Unidos e Irán, que llevó al promedio de las referencias WTI y Brent a cotizar por debajo de los $80 por barril. La autoridad monetaria señaló que el nuevo escenario externo difiere significativamente del considerado en marzo y dejó en el próximo informe de política monetaria, en este caso, la tarea de actualizar las proyecciones macroeconómicas y definir las señales del futuro del ciclo de tasas. Los analistas esperan que el documento entregue mayores antecedentes sobre la trayectoria de la inflación, el crecimiento y la eventual reanudación de los recortes de tasas durante los próximos meses. Y pasamos al tercero en cuestión. Hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, que también hace parte de esta integración NUAM y que, como siempre, revisamos a través de sus principales índices. Como siempre, iniciamos por el MSCI NUAM general. Recordemos, es el índice de referencia internacional de este mercado bursátil peruano y que de momento avanza con un poco de fuerza. 1,65% a esta altura gana este indicador y ya se ubica en 58.127 puntos. Es decir, que sigue en máximos históricos, obviamente con este nuevo repunte de este principal indicador limeño, frente a un cierre anterior de 57.182 unidades. Revisamos también entonces el MSCI NUAM Select, que es el que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado y que avanza un poco mayor, incluso 1,83% a esta altura, hasta los 1.523 puntos, esto frente a un cierre anterior de 1.495 unidades.
Ya habiendo revisado Colombia y Chile, que básicamente están con un comportamiento, y Perú que sí está con un comportamiento al alza bastante confirmado, pues revisemos cómo se comporta el MSCI NUAM USD, que recordemos es el índice que integra el comportamiento de los tres mercados en estos mercados de integración NUAM, y básicamente de momento tiene un avance del 0,80%, parcialmente entonces se ubica en 1905 puntos frente a un cierre anterior de 1890 unidades. Ahí lo que sucede principalmente en estos mercados de integración regional: Colombia, Chile con operaciones mixtas y Perú avanzando con fuerzas a esta altura de la jornada, en esta jornada del miércoles. Ya aprovechando principalmente que estamos hablando de la región, revisemos cómo se comporta el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local, que aquí básicamente hemos tenido noticias casi que a diario durante las últimas sesiones, pues hemos visto debilidad importante del dólar en territorio nacional. Sin embargo, la jornada de este miércoles se ha comportado de manera distinta, si se quiere, hasta este punto. Tenemos que el mercado arrancó sobre las 8 de la mañana con un valor, en este caso aproximadamente sobre los, vamos a revisar, los 3.425 pesos. Esto quiere decir que tenía una leve operación al alza, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del martes fue de 3.421 pesos con 17 centavos. Ahí teníamos un alza inicial de un poco más de 3 pesos. Sin embargo, pues ya vemos que se ha ido fortaleciendo este dólar en territorio nacional, y vamos a ver, observar en qué cotización está en este momento. Ya vemos que está sobre los 3.435 pesos con un centavo, obviamente operación al alza respecto a la referencia anterior, y en promedio la divisa se negocia en 3.431 pesos con 92 centavos. Ya si miramos los otros indicadores, tenemos que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este miércoles es de 3.427 pesos con 7 centavos, y como bien lo arroja la gráfica, la divisa ha fluctuado entre un mínimo de 3.423 pesos, básicamente un valor que alcanzó sobre las 8 y 12 minutos de la mañana, y un máximo de 3.440 pesos, ahí revirtiendo un poco el movimiento de pérdida que venía siendo constante durante las últimas sesiones. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 173 millones de dólares, 178, y ya vemos que se sigue actualizando este mercado, en un total de 282 operaciones. Hay un volumen bastante promedio y operaciones en el mercado cambiario colombiano. A propósito de esta apertura, esto nos explica Mauricio Acevedo, él es estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana, sobre este comportamiento. Muy buenos días para todos, hoy es miércoles 17 de junio del 2026, habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Ayer el mercado tuvo una jornada acorde como se comportaron las monedas del mundo el lunes, ya que aquí estábamos en festivo. El hecho de llegar a un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán hizo que las bolsas subieran, el precio del petróleo bajara y el dólar se debilitara. Ayer aquí en Colombia el dólar tuvo un nuevo comportamiento bajista, abrió inicialmente 15 pesos por debajo del cierre del viernes en 3.440,10, que fue también el precio máximo de la jornada, y apenas abrió visitó un nuevo mínimo precio de 3.405, que se convierte en el nuevo mínimo en más de 5 años que no veíamos desde enero del 2021, y solo a 5 pesos de romper la figura de 3.400. Luego de marcar el precio, el mercado entró volatilidades, terminó cerrando en 3.421,17, 19 pesos por debajo de su apertura. La fluctuación de la jornada fue de 35 pesos, se operaron 1.590 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.427,07, donde bajó duro 48 pesos con 65 centavos con respecto a la TRM de ayer. Se convierte también en la TRM más baja no vista en más de 5 años, desde enero del 2021. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes: como resistencias 3.430, 3.440 y 3.452. Como soportes, la figura de 3.400, 3.395 y 3.380. El mercado sigue afectado por dos fuerzas. La primera fuerza es la internacional, en donde el apetito por el riesgo está en furor, dada la solución que se viene dando en Oriente Medio. Y la otra fuerza es la interna, en donde se tiene la expectativa de que el próximo gobierno pueda organizar las finanzas del país. Todo esto nos hace atractivos para los mercados, más sabiendo que tenemos tasas de rentabilidades altas por encima del 12% en los TES. A los inversionistas les sirve la tasa, obtienen altos rendimientos con
respecto a los rendimientos que se consiguen a nivel global. Y al gobierno también le sirve tener más recursos, tanto así que hoy el Ministerio de Hacienda ofertará 1 billón de TSUR y no 400 millones que venía siendo el monto convocado para estas subastas. Si esta subasta es exitosa, seguro parte de los recursos vienen de fondos extranjeros, lo que haría que el dólar tuviera un impulso a la baja para cumplir con los compromisos de la subasta y el pago de los TES. A nivel internacional, los futuros bursátiles estadounidenses se mantienen en general estables hoy miércoles, mientras los inversionistas se preparan para una decisión clave sobre los tipos de interés de la Reserva Federal y siguen los informes sobre los detalles de un acuerdo preliminar de paz en Oriente Medio. Más importante de la agenda de hoy será la conclusión de la reunión de política monetaria de 2 días de la Fed. Se espera que el Banco Central mantenga los tipos de interés sin cambios en un rango del 3,5 al 3,75, en lo que será la primera decisión de política bajo el nuevo presidente Kevin Warsh, que fue nombrado por el presidente Donald Trump. Warsh ha sido visto como atrapado entre el persistente deseo de la Casa Blanca de reducciones agresivas de tipos y señales de presiones inflacionarias inducidas por la energía que podrían justificar subidas en los costos de endeudamiento. Nos quedan solo 3 jornadas para la segunda vuelta presidencial, así que les recomiendo mucha cautela. El petróleo continuó bajando, ya rompió su barrera de los $80, la referencia Brent opera en 79.35 y la referencia WTI en 76.50. Las monedas fuertes en general operan en lateral, el euro amanece en 1.1593, la libra en 1.3441 y el yen en 160.29. Por el lado de las monedas LATAM, el peso mexicano también opera con volatilidad, amanece en 17.2177. Por último, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn y Facebook como @Corfi. Que tengan un excelente día y que... En este caso, vamos a revisar cómo se comporta también el dólar en el plano internacional. Recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense, frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés, por nombrar los más relevantes. En este caso tenemos un DXY que se está fortaleciendo levemente frente a esa canasta de monedas importantes y gana en este momento entre el 0,08% y el 0,09%, que es la variación que estamos observando en este momento. En este caso se ubica entonces en 99,62 puntos, recuperando un poco de terreno respecto a la caída que había mostrado durante la sesión anterior, pero eso sí, digamos que se sigue manteniendo estable con respecto a esa diferencia con el nivel de 100 puntos que había alcanzado durante la semana anterior y que no logró mantener, como bien lo arroja la gráfica. Ahí entonces tenemos un poco de fortaleza del dólar a nivel internacional, que también logra reflejarse un poco en el mercado cambiario colombiano, como bien lo estábamos observando. Y aprovechando que estábamos hablando precisamente de esos temas globales, pues revisemos de una vez cómo se comportan los principales índices de Wall Street, comenzando en este caso, como siempre lo hacemos, por el promedio de industriales, el promedio Dow Jones, que es uno de los más grandes y que básicamente también vienen registrando récords casi que de manera continua, obviamente que ya vienen recuperando niveles interesantes, pero nuevamente entonces en nivel de 52.000 el Dow Jones. Ahí importante destacar, el primer cierre en este nivel lo logró durante la sesión anterior y pues ya con esa una variación positiva del 0,39%, logra mantenerlos ya que se ubica en 52.205 puntos. ¿Qué sería lo que tiene que básicamente hacer este Dow Jones? Pues atacar ese nivel máximo intradiario que alcanzó sobre los 52.220 puntos y pues ya estaríamos hablando de un nuevo techo histórico para este Dow Jones, por lo menos en operación intradiaria. Vamos a revisar ahora el Nasdaq Composite, que es básicamente índice que en su mayoría reúne empresas del sector tecnológico y que opera muy de la mano tanto del factor geopolítico, que ha sido básicamente la constante desde el pasado 28 de febrero, y también el tema de semiconductores, tecnología e inteligencia artificial, que también básicamente jalona bastante este índice. Aquí tenemos, digamos, una relativa estabilidad, ya que tiene una caída entre el 0,02% y el 0,03% a esta altura de la jornada. Eso sí, se ubica en 26.369 puntos, cediendo un poco frente a la sesión anterior, pero pues poco a poco también entre los 3 principales índices se acercan nuevamente a sus máximos históricos conforme avanzan principalmente el tema de SpaceX, que ha venido siendo pues ese boom desde el pasado en los que empezó su cotización, y también temas geopolíticos que se han venido calmando y también transformando el sentimiento, si se quiere, positivo de los mercados que ya ven con buenos ojos este acuerdo entre los Estados Unidos e Irán.
Revisamos también entonces el Standard Poor's 500, recordemos índice general y de referencia internacional para este mercado estadounidense por la cantidad de empresas que cotizan dentro del mismo y que también tiene, si se quiere, una relativa estabilidad, ya que apenas varía 0,01% a la baja y se ubica de esa manera en 7.511 puntos. Entonces ya ahí vemos que nuevamente se ubica en la línea plana para un comportamiento mixto a modo general de Wall Street, por lo menos en este arranque de los mercados. En ese sentido, les cuento que este mercado bursátil opera con pocos cambios este miércoles, mientras los inversionistas esperan la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y siguen de cerca las negociaciones entre los Estados Unidos e Irán. El petróleo volvió a subir a cerca, básicamente, de una variación del 1%, después de que Donald Trump advirtiera que el acuerdo con Irán aún no estaba cerrado y que Estados Unidos podría retomar los ataques si no está conforme con los términos del mismo. Por su parte, SpaceX continúa su rally tras su salida a bolsa y ganaba más de un 2% en el pre-market. Desde su oferta pública inicial a $135 por acción, los títulos han subido cerca de un 50%, llevando su valoración por encima de las de Amazon, por ejemplo. Las acciones de semiconductores mostraban una recuperación. En este caso, Intel subió un 3% tras iniciar una producción de su nuevo nodo 18AP, mientras ASML y básicamente el sector de chips también avanzaban. El mercado espera que la Reserva Federal mantenga sin cambios su tasa de interés en el rango del 3,5 al 3,75%. Los inversionistas estarán atentos a los comentarios del nuevo presidente de la Reserva Federal, que recordemos es Kevin Warsh a partir de esta reunión, sobre el crecimiento económico, la inflación y el futuro de las tasas de interés en territorio norteamericano. Aprovechando también este tema, les cuento que el canciller iraní aseguró el martes que las negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear y el levantamiento de sanciones podrían empezar esta misma semana cuando se firme el acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio. El canciller iraní aseguró el martes que las negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear y el levantamiento de sanciones podrían empezar esta semana, cuando se firme el acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente. La ceremonia de firma está prevista el viernes en Suiza, en un hotel de lujo de la montaña Burgenstock, cerca del lago Lucerna, según indicó el martes a la France Press, la Cancillería helvética. El canciller iraní insistió en que lo más importante del acuerdo es terminar la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, país que fue arrastrado a la guerra cuando el grupo proiraní Hezbollah lanzó cohetes contra Israel para vengar el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. Israel respondió con bombardeos y una invasión terrestre. El punto importante que quiero destacar aquí es que, a nuestro juicio, hay dos partes en este memorando. Por un lado, Estados Unidos e Israel, y por el otro, Irán y Hezbollah. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha indicado que sus fuerzas iban a permanecer en Gaza, Líbano y Siria todo el tiempo que fuera necesario. En tanto, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el viernes también debe abrirse completamente el estrecho de Hormuz. Este paso marítimo permanece bloqueado por Irán desde los ataques de Estados Unidos e Israel que desencadenaron la guerra. En respuesta, Washington impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes. El bloqueo de Hormuz ha cortado la exportación de hidrocarburos del Golfo, lo que aceleró la inflación y causó problemas de suministros de fertilizantes y otros productos. En noticias de la región, el Banco Mundial anunció el martes un aval de $2.000 millones para que Argentina afronte vencimientos de deuda pública. El Banco Mundial anunció el martes un aval de $2.000 millones para ayudar a Argentina a enfrentar sus próximos vencimientos de deuda, en un momento clave para la economía del país, que en julio debe afrontar pagos por unos $4.300 millones a acreedores pagados. El respaldo combina dos instrumentos del Grupo Banco Mundial, un programa del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ligado al desempeño macroeconómico y una garantía de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones, OMIGA. En conjunto, cubrirán el 95% del servicio de la deuda asociada al préstamo comercial, reduciendo el costo de financiamiento y fortaleciendo la gestión de la deuda pública. Según la institución, esta estructura innovadora busca facilitar el retorno de Argentina a los mercados internacionales de capital, al tiempo que respalda reformas orientadas a impulsar la inversión privada y la productividad.
Desde 2024, el Banco Mundial cuenta con una plataforma de garantías para apoyar a sus países miembros en el acceso a financiamiento externo. El anuncio llega en un contexto de avances fiscales. El gobierno de Javier Milei ha logrado 2 años de superávit, mientras el Fondo Monetario Internacional mantiene un programa de $20.000 millones, del cual ya desembolsó un nuevo tramo de 1.000 millones. En paralelo, agencias como Standard & Poor's y Fitch han mejorado la calificación de la deuda soberana, reflejando una mayor confianza de los mercados. Continuamos con más información y les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses durante esta jornada suben ligeramente, mientras los inversores esperan principalmente el resultado de la primera reunión de política monetaria de la Reserva Federal presidida por Kevin Warsh, digamos que se estrena en este cargo, esperando cuáles son sus perspectivas, como dijimos, en cuanto a inflación, crecimiento económico y básicamente el empleo, que es lo que viene a preocupar últimamente a la Reserva Federal. En ese contexto, pues revisaremos cómo se comporta en este caso la deuda pública estadounidense, como siempre lo hacemos, medido a través del bono de referencia a 10 años, indicador importante de la salud de la economía estadounidense, y a su vez de los niveles de endeudamiento del gobierno estadounidense, también créditos hipotecarios y demás que también hacen parte de esa dinámica macroeconómica en territorio norteamericano. En este caso tenemos que sube menos punto básico a esta altura y llega a una tasa del 4,43%. Podemos decir que opera con una relativa estabilidad, esto a la espera de esa decisión crucial que tomará la Fed, que ya de por sí se descuenta será una nueva pausa. Se habla de subidas de tipos, de mantenerse esa presión inflacionaria hacia el final del año, pero también quieren escuchar las perspectivas que va a tener el nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en torno principalmente a temas de inflación, que viene siendo el tema álgido por todo lo que está pasando, y pues a ver qué destino o camino de política monetaria puede tomar la Fed de aquí al futuro. En otro de los sectores importantes les cuento que los precios del petróleo se mantienen este miércoles prácticamente sin cambios, mientras los inversores evalúan el acuerdo de paz entre los Estados Unidos e Irán, aunque la incertidumbre sobre la reanudación total del transporte en el estrecho de Hormuz limitó las nuevas caídas del crudo. En este caso, cabe señalar que en las últimas sesiones, refiriéndonos a lunes y martes, teniendo en cuenta que a nivel internacional pues hubo una operación normal, sí alcanzó a caer incluso un 10% en ambas referencias, básicamente pues mientras se iba digamos, concretando el acuerdo de paz, después la reapertura del estrecho de Hormuz, que recordemos, según lo que dijo el presidente Donald Trump, sería lista para este viernes. Todo eso, digamos que desinfló los precios a nivel internacional y pues ya los tienen por niveles de 80 y 70 dólares, como bien lo vamos a observar. Comenzamos en este caso por el Brent, que es el de referencia europea, y a su vez el de referencia mundial, fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros, que de momento avanza 1,48%, y de manera se ubica en 80 dólares con 11 centavos por barril. Ahí tenemos entre 1,48 y 1,46 por lo menos a esta altura de la jornada. Pasamos a revisar entonces el WTI, hablamos del petróleo de referencia estadounidense, que también tiene una variación positiva bastante similar, en este caso por el orden del 1,56%, y de esta manera se ubica en 77 dólares con 24 centavos el barril. Esto nuevamente mientras algunas tensiones vuelven a reafirmarse. El presidente Donald Trump diciendo que puede reanudar los bombardeos si no está muy de acuerdo con el acuerdo que plantea Irán en este caso. Entonces ahí vamos a observar qué pasa en este aspecto. A las 9:10 de la mañana les digo que con esta información terminamos este espacio de aperturas de los mercados. Los invito a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.